En el año 2006, en un pequeño pueblo donde todos se conocían y los secretos rara vez permanecían ocultos, vivía Vanessa, una joven de apenas 20 años, cuya vida parecía tranquila, sencilla. Casi, pero todo cambió el día en que decidió seguir su corazón. Dicen que el amor puede salvarte, pero en su caso, fue el inicio de su caída. Esta es la historia de cómo Vanessa lo dejó todo y terminó en la ruina. Vanessa vivía en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, de esos donde los días parecían repetirse una y otra vez sin que nada cambiara. Era el tipo de lugar donde los rumores viajaban más rápido que el viento y cualquier cosa fuera de lo normal era tema de conversación. Su casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles viejos que crujían con el paso del viento. Era una casa sencilla, de madera desgastada, con un techo de zinc que en época de lluvia convertía la noche en un concierto constante. Desde pequeña, Vanessa se había acostumbrado a ese sonido. Para ella era parte de su vida, el sonido de su hogar. A sus 20 años, ya entendía que las oportunidades eran pocas y que la mayoría nacían y morían sin conocer nada más allá. Y aunque nunca lo decía en voz alta, eso le aterraba. Cada mañana comenzaba igual. Se despertaba antes del sol, ayudaba a su madre a preparar comida y limpiaba la casa. Su madre era una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo duro, que llevaba el cansancio marcado en el rostro. Su padre era un hombre de pocas palabras, siempre trabajando fuera, haciendo reparaciones. No era cariñoso, pero siempre estaba presente. Vanessa los quería, pero sentía que su vida estaba atrapada en una rutina de la que no podía escapar. Al atardecer, se sentaba sola frente a la casa y observaba cómo el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas. Sentía una mezcla de paz y tristeza. Sabía que ese paisaje, aunque hermoso, también era una especie de límite. Más allá de esas montañas había un mundo que ella no conocía, un mundo donde la vida no se sentía tan repetitiva. En el pueblo, muchas chicas de su edad ya estaban casadas, viviendo exactamente la misma vida que sus madres. Se esperaba que Vanessa siguiera ese camino, pero ella sentía que su destino era otro, algo más grande, algo diferente. Escuchaba historias de personas que se habían ido a la ciudad, rodeadas de luces y oportunidades. Eran ventanas hacia una vida imposible. Esa idea comenzó a crecer. Primero un pensamiento, luego un deseo, y con el tiempo, una necesidad en salir de ese lugar. Pero el miedo la detenía, miedo a dejar a su familia, a fracasar, a descubrir que el mundo afuera no era como lo imaginaba. Anne decidió quedarse, no porque quisiera, sino porque parecía lo más seguro. Pero la vida cambia cuando menos lo esperas. Una tarde decidió salir a caminar. El aire era cálido, y el silencio solo era interrumpido por sus pasos sobre la tierra. Todo parecía normal, hasta que algo llamó su atención, algo que no pertenecía a ese lugar. En ese instante, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Vanessa se quedó completamente inmóvil. No era normal ver algo así en el pueblo. A unos metros de ella, estacionado frente a la vieja tienda de don Ernesto, había un auto negro, brillante, impecable, como si no perteneciera a ese lugar. Las calles de tierra estaban llenas de polvo, y aún así, ese vehículo parecía recién salido de una ciudad lejana. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Lo segundo fue la puerta del auto se abrió lentamente. De él bajó un joven que no encajaba con nada de lo que Vanessa había visto antes. Su ropa era distinta, demasiado elegante para ese lugar. Sus zapatos no tenían ni una sola mancha de polvo, y llevaba un reloj que reflejaba la luz del sol de una manera casi hipnótica. Pero no era solo su apariencia, era la forma en la que se movían, seguro, tranquilo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y dónde estaba, aunque claramente no era de ahí. Vanessa sintió algo extraño en el pecho. No miedo, era una sensación de curiosidad, mezclada con algo que no podía explicar. El joven levantó la mirada y la vio a Anne por un segundo. El tiempo pareció detenerse. Vanessa sintió como su corazón se aceleraba. No estaba acostumbrada a esa mirada directa, firme, casi como si él pudiera leerla. ¿Eres de aquí?, preguntó él, rompiendo el silencio con una voz tranquila pero firme. Vanessa dudó por un instante. No sabía por qué, pero algo en esa pregunta la hizo sentirse expuesta. Sí, respondió finalmente, en toda mi vida. El joven observó alrededor, analizando cada detalle del lugar en las casas,
el camino. La gente que pasaba a lo lejos mirándolo con curiosidad. Se nota, dijo con una leve sonrisa, es un lugar interesante. Nadie en el pueblo lo describía así. Para ellos era simplemente su hogar. Nada especial. ¿Y tú? Preguntó ella reuniendo valor. No, pareces de aquí. El joven soltó una pequeña risa. No lo soy. Hubo un pequeño silencio incómodo, pero al mismo tiempo lleno de algo que los mantenía ahí, sin moverse. Me llamo Daniel, dijo extendiendo ligeramente la mano. Vanessa lo miró por un segundo antes de responder. Vanessa, el simple acto de decir su nombre en voz alta, le hizo sentir que ese momento tenía una importancia inesperada. Daniel asintió, como si ese nombre confirmara algo en su mente. Bonito nombre. Vanessa bajó la mirada, sintiendo un leve calor en el rostro. En el pueblo, las conversaciones eran simples, directas, pero con él todo era distinto, demasiado distinto. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella finalmente. Daniel miró hacia el horizonte antes de responder. Digamos que necesitaba alejarme un poco. Esa respuesta no aclaraba nada, pero tampoco parecía una mentira. Vanessa sintió que había algo más detrás de esas palabras. En ese momento don Ernesto salió de la tienda, limpiándose las manos con un trapo viejo. Miró a Daniel, al auto, y luego a Vanessa. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con desconfianza. Daniel sonrió con naturalidad. Todo perfecto. Pero don Ernesto no parecía convencido. En los pueblos la gente desarrolla una forma de detectar cuando algo no encaja, y Daniel definitivamente no encajaba. Vanessa notó la forma en que la gente comenzaba a observar, desde lejos, susurros y miradas discretas. Eso era normal. Lo que no era normal era cómo se sentía ella. En lugar de incomodidad, sentía un interés que crecía cada segundo. Bueno, supongo que nos veremos por aquí, dijo Daniel, dando un paso atrás. Vanessa sintió una pequeña decepción, como si no quisiera que esa conversación terminara tan pronto. Sí, supongo que sí, respondió ella. Daniel abrió la puerta de su auto, pero antes de entrar, la miró una vez más. Esa mirada no era casual, era como si le estuviera diciendo algo sin palabras, algo que Vanessa no lograba entender, pero que definitivamente sintió. Luego, simplemente se fue. El sonido del motor se alejó poco a poco, dejando atrás el mismo silencio de siempre. Pero para Vanessa, nada volvió a sentirse igual. Esa noche, su mente no dejaba de repetir ese momento una y otra vez. La forma en que la miró, en su voz, sus palabras, en todo, era como si algo dentro de ella se hubiera activado, como si, sin darse cuenta, hubiera cruzado una línea invisible que separaba su vida de antes de la que estaba por comenzar. Y aunque todavía no lo sabía, ese encuentro no había sido casual. Y lo que estaba por venir no era precisamente bueno. Después de aquel encuentro, algo dentro de Vanessa cambió. No fue algo inmediato ni evidente para los demás, pero ella lo sentía. Era como si su mente ya no pudiera quedarse tranquila. Las cosas que antes formaban parte de su rutina, ahora parecían más lentas, más pesadas, como si todo en su vida estuviera perdiendo sentido poco a poco. Esa noche, acostada en su cama, escuchando el viento rozando las paredes, no podía dejar de pensar en Daniel, en su voz, en su forma de hablar, en la manera en que la miró, como si realmente la viera, no como una chica más del pueblo, sino como alguien especial. Ni eso era algo que Vanessa nunca había sentido antes. Los días siguientes comenzaron a volverse extraños. Vanessa intentaba seguir con su rutina, ayudar a su madre, hacer sus tareas, pero su mente siempre terminaba regresando al mismo lugar, a ese momento en Ellen, y entonces volvió a aparecer. Fue en el mercado. Vanessa estaba ayudando a su madre cuando sintió esa sensación otra vez, como si alguien la estuviera observando. Levantó la mirada, y ahí estaba, apoyado contra una pared, observándola con esa misma calma, esa misma seguridad que la había desconcertado. Su corazón dio un pequeño salto. Daniel se acercó lentamente, sin prisa, como si supiera que ella no iba a irse. «Hola, Vanessa», dijo con una ligera sonrisa. Escuchar su nombre en su voz le provocó un escalofrío extraño, no de miedo, sino de algo más. «Hola», respondió, intentando parecer tranquila. Su madre, que estaba a su lado, observó la escena en silencio. Su mirada pasó de Vanessa a Daniel, analizándolo con atención. «¿Amigo tuyo?», preguntó con un tono neutral. Vanessa dudó un segundo. Lo conocí hace unos días. Daniel extendió la mano con educación. «Mucho gusto». La madre de Vanessa no respondió de inmediato.
Ann solo lo miró, como intentando descifrar algo que no terminaba de encajar. Ten cuidado, dijo simplemente, mirando a Vanessa más que a él. En esa frase, aunque suave, quedó flotando en el aire. Daniel pareció notarlo, pero no dijo nada. En cambio volvió su atención a Vanessa. ¿Tienes un momento?, preguntó. Vanessa sintió la mirada de su madre sobre ella. Sabía que no le gustaba esa situación, pero aún así, caminaron juntos fuera del mercado, alejándose poco a poco del ruido. Tu mamá no confía en mí, dijo Daniel de repente. Vanessa soltó una pequeña risa nerviosa. Aquí nadie confía en los que vienen de afuera. Daniel asintió. Tiene sentido. Hubo una pausa. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Confías en mí? La pregunta la tomó por sorpresa. Vanessa lo miró y por un segundo dudó. No sabía nada de Ellen. Y aún así, sí, dijo sin pensar. Daniel sonrió, pero esa sonrisa duró apenas un segundo. Luego, su expresión cambió. Sabía que eras diferente, dijo él. Caminaron por los caminos del pueblo. Daniel le hablaba de la ciudad, de luces que nunca se apagaban, de calles llenas de gente. Allá, puedes ser quien quieras, le dijo. Vanessa lo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera una promesa. Pero había momentos en los que Daniel se quedaba en silencio, como si evitara decir algo. Luego te cuento, decía siempre. Aún así, Vanessa no insistía. No quería arruinar ese momento. No quería perder algo tan emocionante. Con el paso de los días, comenzaron a verse más seguido. Daniel parecía saber exactamente dónde encontrarla, y Vanessa empezó a buscarlo también. Su mundo comenzó a girar alrededor de él. Su familia lo notó. Su madre empezó a hacer más preguntas. Su padre observaba en silencio, y el pueblo empezó a hablar. Porque en lugares pequeños, nada pasa desapercibido. Ese muchacho no es de confiar, decían algunos. Pero Vanessa no escuchaba. Sentía que alguien le estaba mostrando una salida, una forma de escapar de todo lo que la detenía. Estaba dispuesta a creer, aun si en el fondo algo no se sentía del todo bien. Había algo en Daniel que no lograba entender. Algo que, si hubiera prestado más atención, tal vez habría cambiado todo. Pero no lo hizo, y ese fue el comienzo de algo trágico. Los cambios en Vanessa ya no podían ocultarse. Lo que antes eran pequeños detalles, ahora eran señales claras. Se distraía con facilidad, dejaba tareas a medias, respondía diferente. Más distante, su madre fue la primera en notarlo con claridad. Una mañana, mientras preparaban comida como de costumbre, el silencio se sentía más pesado. Vanessa cortaba los ingredientes sin prestar mucha atención, perdida en sus pensamientos. Vas a cortarte, si sigues así, dijo su madre sin mirarla. Vanessa reaccionó tarde, como si regresara de otro lugar. Estoy bien, pero no lo estaba. Su madre dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. No lo estás, Ann. Ese tono no era de enojo, era de preocupación. Desde hace días estás diferente. No estás aquí. Estás en otro lado. Vanessa evitó su mirada. Sabía que no podía ocultarlo más. Conocía a alguien, dijo finalmente, casi en un susurro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Su madre se quedó quieta por unos segundos. ¿El muchacho del auto?, preguntó. Vanessa levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo sabes? Su madre soltó una leve exhalación. En este pueblo todo se sabe, Vanessa. Eso era cierto, Ann, y también era un problema. Se llama Daniel, dijo Vanessa, como si eso fuera suficiente para tranquilizarla. Paró. No lo fiu. ¿Y qué sabes de él? Vanessa dudó, porque en el fondo no sabía mucho. Es buena persona. Su madre negó lentamente con la cabeza. Eso no es una respuesta. Vanessa comenzó a sentirse incómoda. Mamá, no todo el mundo es malo. No dije eso, interrumpió su madre. Pero hay personas que llegan con intenciones que uno no ve al principio. Esas palabras le molestaron. No lo conoces. Tú tampoco. En el silencio volvió. Pero esta vez era más tenso. Vanessa sintió la necesidad de proteger lo que estaba empezando a sentir. Él no es como los demás, dijo con firmeza. Su madre la miró con tristeza. Eso mismo dicen todas, antes de salir lastimadas. Esa frase le dolió. Pero en lugar de hacerla reflexionar, la hizo cerrarse más. No me va a pasar eso. Eso crees ahora. En ese momento, su padre entró a la casa. Había escuchado lo suficiente. ¿Es el mismo muchacho del que hablan en el pueblo?
Vanessa sintió una presión en el pecho. Sí, su padre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entonces Alejate no fue una sugerencia, fue una orden. Vanessa lo miró, sorprendida. Que no me gusta, dijo. ¿No sabemos quién es? ¿De dónde viene? Nicky Ukware. No puedes decidir eso por mí, respondió ella, alzando la voz. El ambiente cambió por completo. Su padre dio un paso al frente. Mientras vivas en esta casa, si puedo. Esas palabras cayeron como un golpe. Vanessa sintió una mezcla de enojo, frustración y algo más en rebeldía. No tienes derecho, dijo con la voz temblando, pero firme. Tengo todo el derecho, respondió él. Soy tu padre, la madre. Intentó intervenir. Los dos cálmense, pero ya era tarde. Vanessa dio un paso atrás. No lo entienden, dijo. Ninguno de los dos ni salió de la casa. El aire afuera se sentía más frío, más pesado. Caminó sin rumbo claro, intentando calmar lo que sentía. Pero no podía. Todo dentro de ella estaba revuelto. La voz de sus padres, sus advertencias, sus dudas, y aún así, sentía más ganas de verlo, y como si el destino jugara en su contra. Ahí estaba Ellen esperándola, han apoyado en el mismo lugar donde se habían visto otras veces. Sabía que vendrías, dijo con una leve sonrisa. Vanessa lo miró, con los ojos llenos de emociones. Mis padres no quieren que te vea. Daniel no se sorprendió, era de Asparars. Dicen que no confían en ti. Él guardó silencio por un momento. Luego se acercó. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tampoco confías en mí? Esa pregunta otra vez. Directa y difícil. Vanessa dudó. Pero solo por un segundo. Si confío en Daniel, asintió lentamente. Entonces eso es lo único que importa. Sus palabras tenían peso. Ellos no entienden, continuó él. Nunca han salido de aquí, nunca han visto lo que hay afuera. Vanessa bajó la mirada. Tú no eres como ellos, Vanessa, dijo acercándose un poco más. Tú quieres más. Yo puedo darte eso. El corazón de Vanessa latía con fuerza. Todo dentro de ella estaba dividido. Una parte sabía que algo no estaba bien, pero la parte más fuerte quería creer, quería salir de ese lugar. Quería cambiar su vida, y Daniel representaba todo eso. Sin darse cuenta, ya estaba tomando una decisión que no solo afectaría su vida, sino que la cambiaría por completo y esta vez, no habría vuelta atrás. Esa noche, Vanessa no regresó a casa de inmediato. Se quedó caminando junto a Daniel, escuchándolo, dejándose llevar por cada palabra como si fueran la única verdad que importaba. El cielo estaba oscuro, sin luna, y el pueblo poco a poco quedaba en silencio. Solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos, y el viento moviendo los árboles. No tienes por qué quedarte aquí, decía Daniel mientras caminaban. Tu vida puede ser mucho más que esto. Vanessa no respondía, pero lo estaba escuchando todo. Cada palabra se le metía en la cabeza, en el corazón. Allá nadie te va a decir qué hacer, nadie te va a detener, continuó. Vas a poder empezar de nuevo, empezar de nuevo. Esa frase se repitió en su mente. Era exactamente lo que siempre había querido. Pero también significaba dejar todo atrás. Su casa, sus padres, su vida. Tengo miedo, admitió finalmente. Daniel se detuvo y la miró fijamente. Es normal, dijo. El miedo siempre aparece cuando estás a punto de hacer algo importante. Pero si no lo haces ahora, te vas a arrepentir toda tu vida. Ese fue el golpe final, porque en el fondo, Vanessa sabía que era verdad. Se imaginó a sí misma años después, en ese mismo pueblo, viviendo la misma vida, preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de irse. Y eso le dolió más que cualquier otra cosa. Esa noche regresó a su casa tarde. Todo estaba en silencio. Sus padres ya estaban dormidos. Entró despacio, caminando con cuidado para no hacer ruido. Miró alrededor, cada rincón de la casa, como si fuera la última vez. Y en el fondo, lo era. Se sentó en su cama. Su corazón latía fuerte, muy fuerte. No podía pensar con claridad, pero había algo que ya estaba decidido dentro de ella. Se levantó, abrió una pequeña bolsa y comenzó a guardar sus cosas. Poca ropa, algunas pertenencias, un recuerdo de su infancia. Sus manos temblaban. No sabía si era emoción o miedo, o ambas. Antes de hers. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de sus padres. Se quedó ahí. En silencio podía entrar. Podía despedirse. Podía cambiar de opinión. Pero no lo hizo, porque sabía que si los veía, no tendría el valor de irse.
así que simplemente se dio la vuelta y salió afuera. Daniel estaba esperando, como si supiera que ella iba a hacerlo. Sabía que vendrías, dijo. Vanessa lo miró, con los ojos llenos de dudas, pero también de decisión. Vámonos, respondió Anne. Y en ese momento dejó todo atrás, sin saber que también estaba dejando atrás su única oportunidad de estar bien. Al principio, todo parecía perfecto. La ciudad era exactamente como Daniel la había descrito, en luces, en ruido, en movimiento. Todo era nuevo para Vanessa. Todo parecía emocionante. Durante los primeros días, sintió que había tomado la mejor decisión de su vida. Daniel la llevaba a lugares, le mostraba cosas nuevas, hablaban del futuro, de todo lo que iban a construir juntos. Vanessa se sentía libre, pero esa sensación no duró mucho. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Daniel ya no era el mismo. Se volvía distante, salía sin decir a dónde iba. A veces desaparecía por horas, incluso días. Y cuando Vanessa preguntaba, son cosas de trabajo, respondía, pero nunca explicaba nada. El dinero empezó a faltar. La habitación donde se quedaban no era como Vanessa imaginaba. Era pequeña, descuidada, y cada día se sentía más ajena, más incómoda, más atrapada en una noche. Vanessa decidió enfrentarlo. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó. No eres el mismo. Daniel suspiró, molesto. Estoy haciendo lo que puedo. No es eso, insistió ella. Me estás ocultando cosas. El silencio se volvió pesado, Anne, y entonces, por primera vez, Daniel cambió completamente. ¿Sabes qué?, dijo con frialdad. Si no te gusta, puedes. Esas palabras le cayeron como un golpe. ¿Irme a dónde?, respondió con la voz quebrada. Daniel no respondió, solo la miró como si ya no le importara y en ese momento, Vanessa entendió todo lo que sus padres habían intentado decirle, todo lo que el pueblo sospechaba, todo. Pero ya era tarde, muy tarde. Los días siguientes fueron aún peores. Daniel dejó de llegar. Desapareció sin explicación, sin despedirse. Sin nada, Vanessa se quedó sola. En una ciudad que no conocía, sin dinero, sin familia. Intentó resistir. Intentó encontrar una solución, pero la realidad la golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Tuvo que aceptar trabajos difíciles, sobrevivir como podía, enfrentarse a una vida que nunca pensó tener. En cada noche recordaba su casa, el sonido de la lluvia, la voz de su madre Anne, el silencio de su padre Anne, y entendía que lo había perdido todo por alguien que nunca fue lo que parecía. El tiempo pasó. Vanessa cambió. Ya no era la misma chica soñadora. Ahora era alguien marcado por sus decisiones, alguien que aprendió de la forma más dura, porque el amor no siempre salva nada, a veces destruye. A veces creemos que el amor es suficiente, pero la realidad es diferente. No todas las personas que llegan a tu vida lo hacen para quedarse, y no todos los caminos terminan bien. Vanessa no perdió todo por amor, lo perdió por confiar sin conocer, por ignorar las señales, y por tomar una decisión sin pensar, porque hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que pueden cambiar tu vida para siempre.